Para hacer el amuleto necesitamos una cinta roja de 2 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo. Un cuarzo, por ejemplo está rutilado, pero puede ser un cuarzo común o también un cuarzo ahumado. Lo ideal sería un citrino o un ojo de tigre como este. Cualquiera de estos cristales son aptos para este amuleto. Un poco de sal gruesa y granos de arroz. También vamos a utilizar como amuletos hojas de laurel, yo las voy a barnizar para que se conserven mejor. Una nuez. También podemos utilizar una ramita de canela. Y vamos a utilizar cencerros o cascabeles, como los conozcas, de color dorado, para llamar a la abundancia. También monedas preferentemente doradas y bien pulidas. Para hacer el amuleto primero vamos a cortar la cinta a la mitad. La pegamos en forma de cruz bien centrada. Uniéndolas con un poco de silicona líquida. Colocamos centro con centro y esperamos a que el pegamento seque. Una vez seco, unimos los laterales de la cinta cosiendo a mano o a máquina con puntada recta muy pequeña. Así nos va a quedar la costura. Cosemos el lado opuesto de la misma manera. Finalmente cosemos los lados restantes. Damos vuelta a la bolsita y acomodamos las esquinas del fondo. Doblamos hacia afuera la boca de la bolsa y rellenamos con el arroz y la sal. Colocamos el cristal. Y una vez así, doblamos todo el borde hacia adentro, de forma que queden los 4 lados de la bolsa a la misma altura. Si prefieren, lo pueden rellenar un poco más con arroz y sal. Una vez así, cosemos también a mano con una puntada pequeña para generar un frunce y poder cerrar nuestro amuleto.
Ajusten bien el frunce antes de cerrar la puntada final. Y cortamos el hilo. Decoramos con una cinta o cordón dorado y los cascabeles o cencerros. Para armar la cornucopia necesitamos 3 aros de distintos tamaños. Yo los hice con el alambre de floristería que utilicé para la estructura del duende. También vamos a necesitar otros alambres más finos de 12 y 24 centímetros de largo. Con la pistola de pegamento cerramos el aro más grande. Aseguramos el cierre con un alambre de 12 centímetros, el cual doblamos a la mitad y lo enroscamos sobre sí mismo. Y repetimos la operación con el aro mediano. Recuerden que debajo de la descripción les dejé las plantillas en hoja A4 para que puedan imprimir de manera gratuita. Y también cerramos el aro pequeño. Colocamos 2 alambres finos en el aro mediano para unir con el aro más grande. Si prefieren pueden ponerlos todos en el mismo aro. Sujetamos el aro del medio con el extremo del alambre central y luego sujetamos el aro superior con los alambres laterales. Acomodamos y una vez así, sujetamos la parte del frente de la estructura con un alambre de 12 centímetros uniendo ambos anillos.
Para que los alambres mantengan la posición, colocamos un punto de pegamento para evitar que se desplacen. Vamos a unir el anillo menor al anillo del medio, de la misma manera que hicimos con el anillo mayor. Es importante que los 3 anillos queden centrados. Unimos el frente y para unir los laterales vamos a utilizar los alambres finos de 24 centímetros de largo. Colocamos el centro del alambre sobre el anillo medio y enroscamos sobre sí mismo hasta llegar al anillo inferior. Sujetamos el anillo y enroscamos el resto del alambre. Hacemos lo mismo en el otro lateral. Una vez así, vamos a prolongar la parte trasera de la cornucopia y vamos a juntar los 3 alambres en su extremo inferior. Una vez así, prolongamos la parte del frente y completamos los espacios que quedaron muy abiertos. Y la unimos al resto. Una vez completa la estructura, la vamos a forrar con la tela de arpillera. Comenzamos por el lado posterior,
agregando pegamento sobre los alambres de la estructura y colocando el extremo de la tela sobre el mismo. Emparejamos el borde y vamos pegando a medida que avanzamos. Agregamos pegamento en los alambres verticales y horizontales y vamos adhiriendo la tela envolviendo toda la estructura. Una vez completa la vuelta, recortamos el excedente, dejando 1 centímetro o 1,5 centímetros aproximadamente del borde superior. Recortamos el excedente sobre el lado del cierre para que quede prolijo. Y nos aseguramos de que quede bien adherida a la tela. Para terminar el borde superior, colocamos pegamento en el interior y doblamos hacia adentro la tela. Y si es necesario, podemos hacer unos cortes para que quede bien plegado. Así va quedando la cesta con forma de cuerno. Doblamos el extremo del alambre sobre sí mismo para engrosarlo. Unimos con un poco de pegamento y cubrimos el alambre con un cordón de yute
Agregamos pegamento a medida que avanzamos para que quede completamente cubierto. Para rellenar el fondo de la cornucopia podemos utilizar cualquier tipo de vellón o material liviano. Y vamos a colocar nuestra tapita de cartón sobre el anillo medio. Si quieren lo pueden forrar con la arpillera o lo pueden ocultar con un poco de vellón. También pueden utilizar musgo. Con una trenza vamos a decorar todo el contorno de la cornucopia, comenzando por el lado interno del borde. Continuamos la segunda vuelta sobre el borde superior y finalmente la última vuelta por el lado externo del borde. Así quedó la cornucopia, la decoré con un cordón de yute y un cordón dorado. Con las piezas ya cortadas les voy a explicar qué costuras podemos hacer de antemano. Comenzamos por coser el lado largo de las mangas, sin olvidarnos antes de hacer el dobladillo del puño. Una vez así, nos van a quedar de esta manera. El borde de arriba es el que tiene la punta en pico y lo vamos a coser luego a mano. También cosemos los laterales de la camisa desde abajo de la sisa hasta el borde inferior. A las piernas del pantalón le vamos a hacer un dobladillo en la parte inferior y en la parte superior. Y así es como van a quedar. Y lo que sería el calzón también lo vamos a coser en el borde superior y el borde inferior. Los lados curvos recomiendo coserlos a mano. Coser la parte superior de la manga es opcional, al igual que la sisa, ya que luego vamos a pegarlas directamente sobre el muñeco. Es más que nada una cuestión de comodidad a la hora de trabajar.
Damos vuelta a las prendas, acomodamos las costuras y con la tijera vamos a abrir a lo largo el lado que va a ser la espalda de la camisa. Necesitamos hacer esto para luego poder vestir a nuestro duende. Colocamos la camisa de adelante hacia atrás y por debajo de los brazos. Acomodamos la camisa sobre los hombros y pegamos. Para adherir el lado de atrás, no olviden plegar el borde hacia adentro y pegarlo sobre el borde de adelante. Adherimos un lado de la espalda y para pegar el otro lado doblamos hacia adentro el borde. Acomoden las costuras de los laterales de la camisa para que después nos quede inflada. Colocamos las piernas del pantalón pegando desde el lado de atrás por el lado interno de la pierna. Tengan en cuenta que yo estoy utilizando una tela elastizada, en este caso un modal, lo que me permite estirarlo para poder acomodarlo. Pego el borde superior de la pierna por encima de la cadera del duende.
Para cerrar la pierna, pliego la tela hacia adentro para que quede prolija. Coloco la otra pierna del pantalón. Acomodo el dobladillo de ambas piernas . Y completo el pantalón colocando el calzón. Pego de atrás hacia adelante, colocando los bordes en la parte superior de la cadera. Una vez así, doblo los bordes de la entrepierna hacia adentro para que quede formado como si fuera un pliegue normal del pantalón.
Bajamos el borde inferior de la camisa y vamos a dar unas puntadas para luego formar un frunce y darle así movimiento a la camisa. Una vez que completamos la vuelta con el hilo, cerramos la camisa pegando los bordes en la espalda. Colocamos las mangas de la camisa . Pegando el borde superior en los hombros. Acomodamos la sisa hacia adentro y pegamos sobre la manga. Colocamos el chaleco . Pegando el borde superior de la espalda por detrás del cuello . Y cerrando los hombros sobre la figura. Para continuar, arremangamos . Y sujetamos las mangas con una banda elástica o una cinta .
para poder completar los brazos de nuestro personaje. Antes vamos a colocar las correas de la cesta que el duende carga en la espalda. Apoyamos la cornucopia para calcular a qué altura debemos colocar la cinta o cordón. Sostenemos en su sitio y colocamos pegamento para adherir sobre los hombros. Ahora sí podemos hacer los brazos. Para hacer la barba y el cabello, yo utilicé distintos tipos de lanas en colores verdes y naturales, haciendo alusión al elemento tierra y la naturaleza. Como vimos en otros trabajos, vamos a desenroscar las hebras de la lana. Yo corté fracciones de 12 centímetros de largo y utilicé una radiografía vieja, o puede ser también un acetato, y silicona líquida para armar los mechones. Sobre la placa vamos a colocar una línea de pegamento y sobre el mismo vamos a pegar la punta de estos cabos. Recuerden pegarlos bien juntos entre sí. Una vez finalizada la línea, colocamos pegamento por encima de los mismos. Y con una gota de agua mojamos la yema del dedo y presionamos para que el pegamento entre bien entre las hebras. Así vamos a hacer varios mechones.
Una vez que hayamos completado la cantidad de mechones que queremos, dejamos secar.